A principios del siglo XX, la sociedad rusa estaba atravesada por profundas contradicciones. Los campesinos vivían en la miseria, mientras que los terratenientes poseían casi el 40% de las tierras y se enriquecían cada vez más. Si bien el desarrollo industrial estaba encaminado, avanzaba muy lentamente. Las industrias se concentraban en las ciudades de San Petersburgo y Moscú y habían surgido gracias a las invasiones extranjeras debido a la intervención estatal. Y si bien tanto la burguesía como la clase obrera estaban en expansión, todavía eran poco numerosas. En 1905 estalló un movimiento revolucionario que exigió mejoras en la calidad de vida e intentó recortar ese poder. Si bien fue aplastada, Nicolás II decidió tomar algunas reformas: la concesión de libertades civiles, la convocatoria electoral y a una Duma o Parlamento del Estado y una reforma agraria. La Duma tuvo poco poder y la reforma agraria privó a campesinos a utilizar tierras comunes. Sin trabajo y medios, se transformaron en jornaleros o emigraron. Creció la desocupación y trabajo social. El ingreso de Rusia a la Segunda Guerra Mundial acentuó contradicciones y aceleró el desmoronamiento del imperio. Esta provocó millones de muertes y crisis económicas. Como el zar, que dirigía operaciones militares, su figura quedó identificada por las derrotas. En enero de 1917, luego de una de esas derrotas, estallaron huelgas y protestas. En febrero, una revuelta de obreros y soldados en San Petersburgo provocó la abdicación de Nicolás II. Surgieron dos órganos del poder: los soviets y las asambleas integradas por obreros, soldados, campesinos y el gobierno no provisional presidido por el príncipe Lvov y luego de julio por Alejandro Kerensky. El gobierno provisional demostró ser incapaz de satisfacer los sectores populares. Continuó la guerra, lo que generó la oposición de los soviets como el del Partido Obrero Social Democrático. Este partido estaba dividido en dos grupos: los mencheviques, socialista moderado, y los bolcheviques, o rojos, revolucionarios, estos últimos liderados por Lenin. En abril, luego de regresar de su exilio, enunció un programa llamado Tesis de Abril. Propuso dos consignas: todo el poder a los soviets y pan, tierra y paz. La continuidad de la guerra y el descontento fueron aprovechados por los bolcheviques y en octubre tomaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, y esto dio el triunfo de Lenin. El gobierno de bolchevique anunció sus primeras disposiciones: la retirada inmediata de la guerra, la distribución de las tierras de los terratenientes entre los campesinos, el control de obreros de las fábricas y el reconocimiento de igualdad entre las naciones que formaban el Imperio ruso. Se concentró en la firma del Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Estalló entonces una gran guerra civil que enfrentó al Ejército Rojo contra el Ejército Blanco. Los blancos fueron apoyados por Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. Querían impedir que la revolución se extendiera a otros países. El gobierno de bolchevique confiscó gran parte de la cosecha de granos para distribuirla entre la población urbana y los soldados del Ejército Rojo. Esto y otras medidas se lo conoce como comunismo de guerra. Para finalizar, vamos a hablar del nacimiento de la Unión Soviética, que se dividirá en dos partes: el Partido Comunista y Stalin. En el Partido Comunista empezó en 1921. La guerra civil terminó con el triunfo del Ejército Rojo. Los bolcheviques crearon el Partido Comunista, que fue declarado como el único partido legal de la URSS. Y como la situación económica y social era desesperante, Lenin impuso la nueva política económica, que combinó elementos socialistas y capitalistas, mientras el Estado
tomó el control de las grandes industrias, los bancos, el comercio exterior y los transportes, se promovió la iniciativa privada en ciertas áreas de la economía, como las pequeñas industrias y las pequeñas y medianas explotaciones rurales. Gracias a la NEP, la economía soviética pudo recuperarse y volver a los niveles que tenía en 1914. Por otra parte estaban Stanley y los planes quinquenales. Tras la muerte de Lenin en 1924, se inició la lucha por la sucesión entre Trotsky y Joseph, llamado Stanley. Este afirmaba que era preciso consolidar una revolución en la Unión Soviética, mientras que Trotsky sostenía la necesidad de explotarla al resto de Europa. Stanley, quien desde 1922 era secretario general del Partido Comunista, construyó alianzas, acrecentó su poder personal y expulsó del partido a Trotsky y a otros adversarios. Hacia 1928, Stalin llevó adelante una reestructuración de la economía soviética, a partir de la implementación de una política de planificación que reemplazó a la NEP y se tradujo en varios planes quinquenales. El objetivo fue lograr la industrialización acelerada de la economía soviética. Para ello había que traspasar mano de obra del campo a las ciudades, por lo que fue necesario crear granjas colectivas y mecanizar la producción agrícola para liberar la mano de obra campesina. La resistencia de los campesinos a esta colectivización forzada fueron ahogadas a punta de fusil. Hacia 1933 se había logrado un gran desarrollo de la industria pesada y la disminución de la desocupación. Esta transformación de la estructura económica se realizó a través de la creación de inmensos aparatos de control y coerción, la burocracia estatal. El estilo político de Stalin se caracterizó por un autoritarismo cuyas armas fueron el asesinato, la cárcel o la expulsión del partido de cualquiera que fuera considerado opositor. Los cambios provocaron la disgregación de la sociedad rural y un crecimiento de la población urbana.